Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Hola a Estamos todos. muy contentos de poder tener nuevamente este tiempo de compartir, ¿cierto? Un café con Con raíces, aroma con a aroma a Torah. Torah. Amén. Amén. Y vamos a estar hoy día comentando un poquitito sobre la quinta lilla de esta parashá Tetzaveh, que significa mandarás, ordenarás. Amén. Amén. Así que vamos a orar para Amén. poder comenzar con este tiempo de conversación. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, por esta nueva porción que tú nos das. Padre, y esta liyá también que vamos meditando, reflexionando, aprendiendo. Gracias, Padre, porque cada una de ellas también se hacen vida en nosotros. Y Padre, vamos camino también para que nuestra vida sea santificada y hagamos las cosas conforme a tu voluntad, así como tú la enviaste. Gracias, Padre, por ser parte de tu pueblo y gracias por esta porción. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bien, y vamos a leer entonces esta porción que va desde Éxodo capítulo 29, desde el 19 al 37. Amén. A ver si vamos leyendo y comentando un poquitito. Dice, tomarás luego el otro carnero y a Aarón y sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Amén. Amén. Ahí, bueno, interesante este especie de ritual, ¿cierto? Que se realizaba. A veces uno le tiene miedo a esta palabra ritual, pero en realidad todo lo que se ordenaba, ¿cierto?, realizar los sacerdotes se podría considerar como un procedimiento muy ordenado, muy, muy específico, ya que de alguna manera está lleno de simbolismos espirituales para hoy. Nunca podemos perder de vista que todo lo que ocurre en el tabernáculo que realizan los sacerdotes ya tiene un trasfondo espiritual, Amén. ¿cierto? Que hoy día no hay templo, no hay sacerdocio terrenal, ¿cierto? No hay sacrificios, pero cada uno de estos procedimientos nos hablan de cómo nosotros hoy día, como templo del Espíritu, como sacerdotes del Señor, y como ofrendas vivas, podemos entender todo esto espiritualmente. Amén. Entonces, ahí no sé qué nos va Sí, a comentar. como ya habíamos estado leyendo en las aliyas anteriores, el padre estipuló algunos pasos que eran conforme a la iniciación a ellos como Aarón y sus hijos como sacerdotes, ¿ya? Una Como iniciación sacerdotal, como la consagración. consagración. De hecho, Exacto. este sacrificio Sí, es una ofrenda miluín, ¿ya? La ofrenda miluín es una de las 6 ofrendas. Está la ofrenda olá, está la ofrenda minjá, la ofrenda asham, hatat, está la ofrenda shelamim y está la ofrenda miluín. Estas 6 ofrendas tienen distintos propósitos, pero la ofrenda miluín, que es este sacrificio de este cordero, ya es para consagración. O sea, está específicamente destinada a consagración. Nunca vamos a perder de vista que cada ofrenda, cada sacrificio representa a nuestro Mesías. sí. Entonces, dentro de todos los sacrificios que el Mesías hizo, por nuestra paz, por el perdón de nuestros pecados, para, digamos, apartarnos para Él, etcétera, santificarnos, está esta ofrenda de consagración, que era específicamente para que esa sangre estuviese sobre los sacerdotes y fueran apartados para Él. Sí. ¿Mm? Este era el quinto paso ya de su iniciación Correcto. sacerdotal. Y también aquí nos enlaza o nos traspasa también con Primera de Pedro, en la cual Claro. dice, Primera de Pedro 1:2 dice,
elegidos, dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre. Amén. Que la gracia y la paz os sean multiplicados. Así es. Entonces aquí estamos hablando específicamente de que ahora este tipo de ofrenda y sacrificio también tiene una connotación mucho más elevada. O sea, siempre hemos conocido que el sacrificio de nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, fue para el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente fue para eso. Él representa cada una de estas 6 ofrendas y cada una de ellas tiene un propósito específico. Entonces aquí estamos hablando ya de un nivel mucho más avanzado. Estamos hablando de un nivel ya de consagración. Ya cuando tú llegas al nivel de consagrar es porque has pasado muchos otros niveles ya de perdón de pecados, de reconciliación, ¿cierto? De sanidad, de santificación, etc. Ahora estamos hablando de una consagración, que es un nivel mucho más alto. Entonces Yeshua también nos aparta, ¿cierto? En santidad, pero luego también hay una consagración especial, que son personas que son dedicadas ya al servicio, al ministerio, que están entregados 100% a la obra. ¿Ah? Entonces eso ya tiene otro nivel en el cual esta ofrenda los consagra. Y los, con esta forma, ¿cierto?, de poner sangre de ese cordero o carnero en su lóbulo de la oreja derecha, en su pulgar de la mano derecha, en el dedo pulgar también del pie derecho, ¿cierto? Está hablando de una consagración total en cuanto a todos sus sentidos, ¿ah? Lo que oye, lo que escuchamos, lo que tocamos y también nuestros pasos. Donde caminamos. O sea, ya no podemos escuchar lo que queremos, oír lo que queremos, ya no podemos hacer lo que queremos y no podemos caminar ni andar por donde nosotros queremos. Entonces ya es como un nivel mucho más alto de consagración. Y eso es lo que está ocurriendo ahí. Tan lindo o tan profundo como lo que el Padre va diciendo, porque a veces hablamos de santidad, de separación, de consagración, pero lo hablamos como de un nivel de palabras. Siempre a veces yo ocupo la palabra así como muy efímero, decimos, no, si vamos a la santidad, si vamos... Pero aquí en forma concreta, el Padre nos dice, o sea, cuidado, sí, porque estás consagrando tu lóbulo. Claro. De hecho, decía que le colocaban la sangre en el cartílago de la parte interna del oído. O sea, era muy específico, era como la parte aquí cartilaginosa dentro, no era como dentro del lóbulo, pero esa parte que adentro, porque tan importante lo que oímos, lo que escuchamos. Claro. ¿A quién le prestamos atención? ¿A quién estamos atendiendo? Claro. ¿Qué voz estamos escuchando? O sea, ya hay un nivel de santidad mayor. O sea, esto ya no es la santidad que debemos tener, ¿cierto?, como creyentes, sino que nos habla de una consagración ya mucho mayor. Es como decir, yo no puedo escuchar cualquier cosa, yo no puedo andar prestando atención a lo que yo piense que es correcto. O sea, Exacto. Aquí hay una consagración en la cual solamente yo puedo oír, hacer y andar donde Dios me guíe. Amén. Los sacerdotes se tenían que mover por un área muy específica. Amén. Toda esta consagración y sus vestimentas les permitía y les daba el acceso legal para poder moverse en un lugar específico de servicio de adoración. Entonces eso ya es mucho más profundo. Un poquito así como para resumir lo que estábamos hablando, al final santidad es separación, Así es. ¿cierto? Un camino especial. El pueblo de Dios camina en un camino especial, no en cualquier sitio. Así es. Es un mensaje especial, no cualquier voz del mundo. No nos podemos enredar con las voces de este mundo. Más en estos últimos tiempos debemos saber diferenciar qué es lo que proviene del Padre y qué es lo que proviene de estos tiempos también. Así es. Lo que hacemos que sea de acuerdo a la voluntad del Eterno. Así es. Para que esta obediencia sea presentada como un real sacerdocio, como en verdad de nación santa, Israel delante del Padre. Así es. Amén. Amén. Ahora, este ritual, como bien le decías tú, porque ritual es así como, pero sí es verdad, un ritual de consagración que fue hecho en ese tiempo,
es la sangre de Yeshua quien hoy día Así es. nos perfecciona, ¿cierto? Ujú. Nos santifica. Y esto va en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, Ujú. que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Así es. Y en Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, casi todo, Ujú. según la ley. Claro. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es. Ahí, si te fijas, ahí está hablando de los niveles de ofrenda. ¿Ah? La ofrenda Hatat, Asham, que eran por el pecado, por la culpa, ¿cierto? Están representadas allí a través de la obra de Yeshua por cada uno de nosotros. Ahora, si lees ahí en Hebreos 13, 11, es súper importante lo que está diciendo el libro de Hebreos respecto de lo que ocurrió en el tabernáculo. O sea, el autor de Hebreos conocía muy bien todo el oficio sacerdotal, Exacto. ¿ya? Y por lo tanto está haciendo todo en analogía para poder comprender, ¿cierto?, qué significaba todo lo que se hacía. Sí, decía en Hebreo, dice en Hebreo 3:11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales Ujú. cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así es. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Amén. 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 Fíjate, ahí el nivel de ofrenda es para santificar, para apartar. Y como lo decíamos también, esta ofrenda miluín o de consagración era el nivel más alto, ¿ya? Amén. Para los sacerdotes. Hoy día Amén. nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y por lo tanto tenemos que llegar, tenemos que crecer a ese nivel ya de consagración. Amén. Hemos pasado el nivel de reconciliarnos con Dios, el nivel de perdón de pecados, el nivel de la culpa, el nivel de paz ahora en nuestra vida, el nivel de santidad, y ahora tenemos también el nivel de consagración. Amén. Después, ¿qué sigue diciendo? Vamos, con el versículo 22 dice, luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Consagración. ¿verdad? También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Adonai. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Adonai. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, sobre el holocausto, por olor grato delante de Adonai, es ofrenda encendida a Adonai. Así es. Y tomarás el eso. pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Adonai, y será porción tuya. Y apartarás, o santificarás, o separarás, y también dice, el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como un estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, Así y es. será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Adonai. Sí, yo creo que ahí lo importante comentar es que, bueno, para nosotros leemos estos pasajes, se nos tornan como con detalles y cosas que un poco difíciles de entender, en el sentido de que estamos cortando un animal, sacando partes de él, ofreciéndolas, pero tenemos que pensar lo siguiente. Hoy día nosotros somos una ofrenda. La palabra dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, y fíjense, como sacrificio vivo. La palabra sacrificio en realidad viene la palabra corbán en hebreo. Y corbán tiene más bien una connotación de ofrenda. Por lo tanto, lo que el apóstol está diciendo en Romanos es que nosotros tenemos que presentarnos como ofrenda viva, santa, apartada, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces nosotros tenemos que entender que
cuando se está ofreciendo un animalito, además del entendimiento que Yeshua es esa ofrenda, nosotros también hoy tenemos que ser una ofrenda para el Señor. Amén. Y aquí cuando está detallando, no sé si te puedes ahí colocar los pasajes anteriores de donde empezamos a leer, y comienza a dar el detalle de lo que se tenía que quemar. Ahí está hablando de una ofrenda encendida. Esa ofrenda es una ofrenda olá. Es una ofrenda que es consumida completamente. Ahí no se toma la sangre, absolutamente nada. Solamente se quema todo y se hace por partes. Y fíjense lo que dice: luego tomarás del carnero la grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, los dos riñones, y la grosura que está sobre ello, la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. ¿Ya? Ahí está hablando de elementos. Cuando la Torá ahí nos habla de tomar los intestinos, está hablando de tomar nuestras pasiones, ¿ya? Parte visceral. Nuestra parte visceral, que nos conecta con nuestro carácter. O sea, fíjense, cuando nos enojamos, nos viene una sensación en el estómago. Cuando sentimos ciertas emociones, las sentimos en el estómago, las sentimos en el vientre. Porque está hablando de que Él nos conecta, ese sacrificio de esa porción del animal, nos conecta con nuestras reacciones, pasiones, sentimientos. Biológicamente se le llama el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Sí, claro, biológicamente hablando, el sistema intestinal es el segundo cerebro. De hecho, si tenemos un intestino sano, nuestro cuerpo va a estar sano. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Allí lo que se está quemando completamente es el lado de nuestro carácter, nuestras pasiones, emociones, sentimientos tienen que estar completamente y absolutamente consagrados al Señor. O sea, eso habla de que una persona que está consagrada ya tiene sus intestinos, sus vísceras, ese lado sanguíneo, colérico del carácter, controlado delante del Señor. Entonces, bueno, ahí podemos, obviamente no vamos a profundizar mucho, pero cada uno de los procedimientos de estas ofrendas, que se cortaban las patas, se cortaban las vísceras, la cabeza, la cola, todo esto tiene un significado. De hecho, hay una parte de una reflexión también, de un comentario que dice que la cola era la parte de la cola y era toda la columna vertebral. Claro. Incluía todo eso. Entonces, Claro. todo eso era separado, o sea, todo lo que nos mantiene, todo eso es un control completo que es entregado al Señor como sacrificio completo, ¿cierto? Así es. Claro, como decía, cada elemento tiene un significado. Ahora, mira, fíjate, después dice, también dice una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levaduras presentado a Adonai. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón, en las manos de sus hijos, los mecerán como ofrenda mecida. Después dice, los harás arder en el altar. Entonces, y será ofrenda agradable. Entonces, aquí estamos hablando de otros niveles. Estamos hablando, cuando hablamos de un hojaldre, para hacer un hojaldre de harina con aceite, hermanos, hay mucho trabajo. O sea, hoy día usted va, compra la harina, compra el aceite, ¿cierto? Las mezcla y listo. No. Una persona que traía en ese tiempo una ofrenda de pan, ¿ya? Tenía que cosechar el trigo. Sembrar. Tenía que sembrar, cosechar, después tenía que, ¿cómo se llama? Molerlo. Tenía que molerlo, el aceite, tenía que tomar el olivo, ¿cierto? Esas aceitunas, tenía que prensarlas, tenía que producir ese aceite. Entonces, para hacer una torta y ofrecerla, había trabajo. Entonces, eso también nos habla de que nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras acciones, nuestras fuerzas tienen que estar consagradas para Él. O sea, no era fácil traer esa ofrenda, era valiosa. Esa ofrenda es la ofrenda minjá. La ofrenda minjá es la ofrenda, ¿cierto?, que era de pan, de harina, de aceite, de masas, todo eso. Y por lo tanto había un gran trabajo que tenía que ser consagrado para Él. Era muy valioso entregar una ofrenda así. Sí. Después, ahora, un poco nomás, un detalle que acá dice que era una ofrenda mecida. Según los comentarios, se mecía hacia
la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. O sea, A los puntos cardinales. eran los Claro. puntos cardinales. Ujú, También eso representa la omnisciencia claro, del Señor. así O es. sea, Él conoce todo. O sea, se le hace en esto porque todo es entregado porque Él todo lo conoce, Claro, todo lo sabe. o sea, ahí cuando tú comentas eso es porque cuando nosotros tomamos que esa ofrenda es Yeshua, su ofrenda fue hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste. Se extendió como una ofrenda a todos los rincones del mundo. De donde somos ¿Ah? nosotros. Ahora, cuando nosotros, claro, cuando nosotros somos esa ofrenda, es la connotación de que, por ejemplo, sus discípulos fueron consagrados para él. ¿Y a dónde fueron enviados? Primero a Jerusalén, después a Judea, Samaria y dice hasta lo último de la tierra. Los discípulos, los apóstoles, se extendieron a los 4 puntos cardinales. Entonces ellos también fueron una ofrenda que fueron enviadas al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, las buenas nuevas y predicar a todos, ¿cierto? Los que estaban perdidos. ¿Ah? A toda la casa de Israel, a las 12 tribus, a las naciones, a los gentiles, para poder recoger, Amén. ¿cierto? Después una gran cosecha. Entonces, Qué profundo. interesante ese punto. Amén. Después dice, Ya. Ya, dice, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por la frente mecida delante de Adonai y será porción tuya. una porción también para el Sí. sacerdote. Ah, Sí. pero ya dice, y vamos aquí, en el 29, dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él para ser ungidos en ella y para ser en ellas consagrados. Así es. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su Ajá. lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Así es. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Así es. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y de pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así, pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Amén. Amén. Entonces, aquí, bueno, hay muchas cosas que comentar, pero creo que vamos a detenernos un poquitito en... ¿Las vestiduras? Sí, o sea, a ver, las vestiduras son santas, ¿cierto? Es un significado muy importante también de nuestras acciones. Ya cuando habla de que la iglesia, que es consagrada para él, tiene vestida de lino fino, puro, blanco, resplandeciente, dice que son las obras, las acciones de los justos. Un justo practica la justicia, por eso alguien que es creyente en Yeshua, que es justo, por los méritos de nuestro Mesías, no puede practicar injusticia. La injusticia es practicar lo que es contrario a la Torah. Una persona justa practica la Torah. Una persona injusta no lo hace. Y cuando está hablando de estas vestiduras, son personas que son santas, y la santidad tiene que ver con obedecer mandamientos. Entonces ellos estaban consagrados para obedecer los mandamientos, no solamente los mandamientos generales. Ellos tenían mandamientos específicos como sacerdotes, y el sumo sacerdote tenía un nivel mayor de mandamientos. Entonces, ¿qué significa? Que a medida nosotros vamos avanzando en el reino, vamos llegando a niveles de santificación mayor, y esos niveles de santidad mayor nos revelan mandamientos que nos llevan a un nivel más alto en nuestra vida espiritual, un nivel de consagración mayor. Ellos tenían un nivel mayor de mandamientos y de consagración que el pueblo, y el sumo sacerdote tenía un nivel mayor de mandamientos y de consagración que los sacerdotes. Entonces esto es por niveles, y vemos ahí 3 niveles: nivel pueblo,
nivel sacerdote y nivel sumo sacerdote. Siempre vamos a encontrar esos tres niveles. Y después lo que comenta allí, dice, por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Desde Yom Kippur, en el tiempo de Yom Kippur. Claro, también el tiempo de Yom Kippur, un tiempo muy especial. Y aquí es muy interesante porque el 7 no es un número de casualidad. O sea, el 7 es un número que está en el diseño de Dios. Y por lo tanto, cuando habla de una consagración de 7 días, está hablando de un proceso. Ahí eran 7 días literales, continuos, donde se ofrecían estas ofrendas, estos sacrificios. Todos los días habían ofrendas voladas, ofrendas de consagración, etcétera, etcétera. Era un proceso de 7 días para ellos recién poder al 8º día quedar habilitados. Entonces fíjense, hermanos, cuando nosotros vemos este proceso de 7 días, estamos viendo un tiempo que Dios ha establecido, ahora ya en un nivel profético, para santificar a su pueblo. Son 7 días. El apóstol Pedro lo comenta, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y hay otros pasajes también que hacen esta relación. El plan de Dios, ¿cierto? Ha sido 7 días, 7 años, ¿ah? Y también de 7 milenios. Entonces, hay un proceso de 7 milenios para santificarnos completamente. Por eso los sacerdotes que estaban en un nivel 2, ¿ah?, de santidad, 7 días. ¿Qué significa? Nosotros estamos llegando ya al término de los 6000 años y estamos a punto de comenzar el 7º milenio. El 7º milenio, ya con el sacerdocio de Yeshua, apartará por ese milenio también aquellos que serán consagrados para él. Tenemos que ver que en Apocalipsis nos habla de distintos grupos de personas. Nos habla de los 144.000, que dice que irán con el Cordero donde quiera que vaya. Ese es un grupo muy selecto, muy escogido, muy especial, que vendrían a ser como los sacerdotes que tienen acceso, ¿cierto?, al lugar santo. Pero luego hay una multitud gigante también que llega. Entonces estamos hablando a un nivel pueblo. Entonces, el proceso de santidad para nosotros es de 7000 años, donde este milenio al cual vamos a entrar próximamente con Yeshua nos llevará a un nivel máximo de santidad. ¿Por qué? ¿Por qué 7 días? Porque después del 7º día viene el 8º día, que el Apocalipsis nos habla de los cielos nuevos y tierra nueva. Para poder entrar, hermanos, a los cielos nuevos y tierra nueva, tiene que haber una purificación con fuego. Y esa purificación con fuego viene al terminar el 7º milenio, que es el milenio del reinado de Yeshua, del Mesías. ¿Ah? Por lo tanto, para entrar a los cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que tener un nivel de santificación y purificación alto, elevado. Porque dice que a la ciudad de la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda, nada impuro entrará en ella. Entonces, qué importante entender, hermanos, que estamos en un proceso de santidad. Tenemos que avanzar en la santidad, porque nuestra perfección llegará con el Mesías. Con Yeshua en su reinado podremos llegar al nivel máximo de nuestra santidad y preparación. ¿Para qué? Para entrar a los cielos nuevos, tierra nueva, para entrar a esa nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios mismo va a estar ahí. Sabemos que la presencia de Dios es santa, santa, santa. Y por lo tanto, todo lo que entra a Él tiene que ser santo. Entonces hay un plan de Dios en todo esto. Qué profundo, dice en Hebreos 10, dice, pero Yeshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Adonai. Así es. Y en el 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque tú hablabas, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Perfección. Amén. Así que Él va a regresar a hacer justicia al mundo. Así es. Y entrará en el nuevo templo como rey sobre toda la tierra, para poder vivir después una eternidad junto a Él. Amén. Nuestro sumo sacerdote viene a esperamos. Preparar y a santificar, como Aarón, el sumo sacerdote, santificó a sus hijos y a los sacerdotes. Así Yeshua viene también como un sumo sacerdote
a santificar a aquellos que Él ha escogido y que nos estamos preparando para también servirles como sacerdocio perfecto Amén. y Esa es eterno. nuestra Amén. esperanza. Bonita Amén. paracha. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy día, Sí, ¿cierto? sí. Esperamos que haya sido de mucha bendición Amén. para todos ustedes y bueno, nos veremos en un próximo capítulo de este Café con Raíces. Amén. Amén. Así que vamos a orar Amén. para que esto quede en nuestros corazones y el Espíritu Santo siga enseñándonos cada día más. Amén. Padre eterno, te agradecemos tu amor, tu misericordia, tu infinita bondad. Padre, gracias por tu palabra que nos revelas secretos, cosas que a veces están detrás Amén, de cosas que no entendemos. Hay tantos detalles que nos hablan de hoy, cómo nosotros podemos servirte, consagrarnos como un sacerdocio para ti, porque nos has llamado a ser apartados. Padre, nos has llamado a subir a un siguiente nivel. Ya pasó el tiempo de nuestra conversión, el tiempo de nuestros pecados, el tiempo de nuestras luchas. Tenemos que dejar eso atrás y pasar a un nivel mayor de consagración, como un sacerdocio que está apartado para servirte a ti. Gracias por todo lo que nos enseñas, nos muestras y nos revelas, Padre, que podamos permanecer firmes, nuestros ojos puestos en Yeshua. Padre, para el tiempo que se viene. Padre, un tiempo de alcanzar un nivel mayor de santidad para servirte a ti, oh Dios. Gracias, Padre, te damos por esta porción. Sigue hablando en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Muy bien. Nos despedimos. Que estén muy bien. Muy bien. Bendiciones. Shalom. Shalom.